Mi esposo me pidió que dejara de trabajar para cuidar a su madre, pero cuando ella se volvió contra mí, todo cambió. Siempre pensé que mi matrimonio era estable. No perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero tenía la confianza de que mi esposo y yo éramos un equipo. Llevábamos juntos 8 años, casados 6, y aunque habíamos tenido nuestras discusiones, jamás pensé que el hombre con el que compartía mi vida llegaría a ponerme en una posición tan injusta. Una en la que tendría que elegir entre mi independencia y su comodidad. Era la típica historia que uno escucha de otras personas y dice a mí nunca me pasará, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás justo ahí, en medio de una tormenta que no viste venir. Siempre fui una mujer trabajadora. Desde joven supe que quería tener mi propia carrera, mi propio dinero, mi propio camino. Amaba mi trabajo. No solo me proporcionaba estabilidad financiera, sino que también me daba propósito. Nunca fui de esas personas que sueñan con quedarse en casa atendiendo un hogar. No porque tuviera algo en contra de ello, sino porque simplemente no era lo que yo quería para mí. Mi esposo lo sabía desde el primer día. Me conoció siendo una mujer independiente, con una agenda ocupada y una mente siempre puesta en el siguiente proyecto. Y hasta donde yo entendía, eso era algo que él admiraba de mí. O al menos, eso pensé. Mi suegra siempre había sido una mujer encantadora conmigo. Desde el primer día me trató como una hija, con ese cariño cálido y sincero que hace que uno se sienta bienvenido. Jamás hubo tensiones entre nosotras, ni esos típicos roces que muchas nueras tienen con sus suegras. Era una mujer fuerte, inteligente, con una energía que hacía difícil imaginarla como alguien frágil. Pero el tiempo no perdona, y con los años su salud comenzó a deteriorarse. Al principio eran cosas pequeñas, olvidos esporádicos, una torpeza aquí y allá, cansancio que antes no tenía. Pero con el tiempo, se volvió evidente que necesitaba ayuda constante. Su movilidad se redujo, sus olvidos fueron más frecuentes y cada vez dependía más de los demás para realizar tareas básicas. Mi esposo y yo hablábamos ocasionalmente sobre lo que haríamos cuando llegara el momento de tomar una decisión. Él era hijo único, así que la responsabilidad recaía enteramente sobre él. Yo siempre le aseguré que, fuera lo que fuera, lo apoyaría. Pero jamás imaginé que su idea de apoyo significaría pedirme que renunciara a mi trabajo y dedicara mi vida al cuidado de su madre. Fue en una conversación nocturna, después de la cena, cuando me lo dijo por primera vez. Creo que lo mejor sería que dejaras de trabajar y te dedicaras a mi madre, dijo con una naturalidad que me dejó helada. Al principio pensé que era una broma, pero cuando vi su expresión seria, supe que hablaba en serio. Me costó creerlo. Durante años había sido mi mayor apoyo en mi carrera, o al menos eso creí. No entendía cómo podía pedirme algo así con tanta ligereza, como si mi trabajo fuera un pasatiempo que podía abandonar sin consecuencias. Traté de razonar con él, explicarle que eso no era una opción para mí. Mi salario no solo contribuía a nuestra economía, sino que también era una parte fundamental de mi identidad. Pero él insistió, argumentando que contratar a alguien era un gasto innecesario, que nadie mejor que yo podría cuidar a su madre y que, al final del día, ella ya me veía como una hija. Las discusiones comenzaron. No fueron peleas explosivas, sino conversaciones cargadas de tensión en las que ninguno de los dos parecía ceder. Mi suegra intentó intervenir en varias ocasiones, diciendo que no quería ser una carga, que no era justo para mí. Pero su hijo, mi esposo, insistía en que era la mejor opción. No quiero que una extraña la cuide cuando tú podrías hacerlo, decía, como si fuera un simple ajuste en nuestras vidas. Pero para mí no era un ajuste, era un sacrificio. A pesar de todas mis objeciones, llegó un punto en el que me sentía arrinconada. Mi esposo no dejaba de insistir, mi suegra se veía cada vez más débil y la culpa comenzó a consumirme. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, si realmente era tan terrible poner mi carrera en pausa por un tiempo. Me convencí a mí misma de que quizás no sería tan malo, que después de todo, cuidar a una persona que me había tratado bien durante tantos años no podía ser una carga insoportable. Así que cedí. Dejé mi trabajo, entregué mi carta de renuncia con un nudo en la garganta y me preparé para lo que pensé que sería un acto de amor y compromiso. No sabía en lo que me estaba metiendo. Al principio todo pareció estar bien.
Mi suegra seguía siendo amable conmigo y, aunque el trabajo era agotador, traté de mantener una actitud positiva. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar pequeños cambios. Mi esposo, que antes era comprensivo, comenzó a dar por sentado que yo me haría cargo de todo. Ya no preguntaba cómo me sentía, ya no se preocupaba por cómo me afectaba haber dejado mi trabajo. Yo era simplemente la cuidadora, la persona que debía encargarse de que todo estuviera en orden mientras él seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Y entonces, ocurrió el momento que lo cambió todo. Fue una noche como cualquier otra. Mi esposo y yo discutíamos, una vez más, sobre mi cansancio, sobre cómo sentía que mi vida se había reducido a estar atrapada en la casa. No recuerdo exactamente qué fue lo que dije, pero mencioné algo sobre su madre, sobre cómo había renunciado a todo para cuidarla y cómo, si hubiera sabido lo difícil que sería, tal vez no lo habría hecho. No lo dije con malicia, sino con cansancio, con frustración. Pero no me di cuenta de que mi suegra estaba escuchando. El silencio que siguió fue pesado, y cuando giré la cabeza para mirarla, vi una expresión en su rostro que nunca antes había visto. No era tristeza. No era decepción. Era algo más oscuro, algo más profundo. Fue la primera vez que vi ese destello de resentimiento en sus ojos, ese pequeño cambio en su postura que me hizo sentir que algo estaba a punto de romperse entre nosotras. Esa fue la última noche en la que mi vida en esa casa fue soportable. No lo supe en ese momento, pero acababa de cometer el peor error de mi vida. Mi suegra, la misma mujer que alguna vez me trató como una hija, estaba a punto de volverse mi peor pesadilla. Y nadie, ni siquiera mi esposo, haría nada para detenerla. No tenía idea de que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Actualización 1. Después de aquella noche en la que mi suegra me escuchó decir aquellas palabras, algo en la dinámica de la casa cambió de manera imperceptible al principio, pero innegablemente real. En un principio, pensé que solo era mi imaginación, que tal vez estaba sobrereaccionando porque me sentía culpable por haber hablado sin medir mis palabras. Pero no tardé en notar cómo su actitud hacia mí empezó a transformarse, casi de manera metódica, como si cada día encontrara una nueva forma de hacerme sentir incómoda dentro de mi propio hogar. Lo primero que noté fue su silencio. Hasta ese momento, siempre habíamos tenido una relación cordial, incluso cariñosa. Compartíamos conversaciones mientras le servía su comida, me agradecía con una sonrisa cuando la ayudaba a levantarse de la cama, y de vez en cuando me contaba historias de su juventud. Pero de un día para otro, todo eso desapareció. Dejó de responderme cuando le hablaba, como si mi presencia fuera completamente irrelevante. Al principio, pensé que estaba molesta y que solo necesitaba tiempo para procesarlo. Intenté pedirle disculpas, explicarle que mis palabras no habían sido con mala intención, pero su respuesta fue apenas un murmullo seco mientras desviaba la mirada, como si no quisiera ni siquiera reconocerme. Lo siguiente fue su creciente irritabilidad. Cada pequeño error que cometía se convertía en una oportunidad para que me mirara con desdén y soltara un comentario hiriente. Si derramaba un poco de agua al servirle un vaso, suspiraba con exageración y murmuraba que antes no tenía que soportar este tipo de cosas. Si tardaba un poco más en responder a sus llamados, insinuaba que la estaba ignorando intencionalmente. Pero lo peor fue cuando comenzó a criticar la forma en la que la cuidaba. Todo lo que hacía estaba mal, todo lo que intentaba mejorar nunca era suficiente. Si la comida estaba demasiado caliente, era porque no me preocupaba por su bienestar. Si estaba fría, era porque no me importaba lo suficiente para calentarla correctamente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hacía algo que fuera de su agrado. Los días pasaban y mi agotamiento se acumulaba. No era solo la carga física de cuidar a una persona dependiente, sino la presión constante de sentir que cualquier cosa que hiciera sería juzgada y criticada. Mi esposo, por supuesto, no notaba nada. Para él, su madre seguía siendo la misma mujer de siempre, y si en algún momento le mencionaba que estaba teniendo dificultades, él simplemente me decía que no me lo tomara personal, que seguramente ella solo estaba pasando por un mal momento. Era como si todo lo que sentía fuera invalidado antes siquiera de poder expresarlo por completo. Pero la verdadera guerra comenzó cuando mi suegra dejó de limitarse a los comentarios y pasó a las acciones. Un día, mientras limpiaba su habitación,
noté que algunas de mis cosas personales habían desaparecido. Pequeños objetos al principio, como un cepillo para el cabello o una crema hidratante que solía dejar en el baño. No pensé demasiado en ello hasta que un día encontré mis pertenencias en su armario, escondidas detrás de su ropa. Cuando intenté confrontarla al respecto, simplemente me miró con una expresión inocente y dijo que seguramente yo las había dejado ahí por error. Fue la primera vez que sentí que lo estaba haciendo a propósito, que estaba probando los límites de mi paciencia. Luego vinieron los accidentes. Un plato de comida que sin querer empujaba al suelo y que yo tenía que limpiar. Un vaso de agua derramado sobre mis documentos personales. Puertas cerradas con más fuerza de la necesaria cuando pasaba cerca de ellas. Pequeñas cosas que, aisladas, podrían parecer simples descuidos, pero que juntas formaban un patrón demasiado claro para ignorarlo. Pero el peor momento llegó una noche cuando, al regresar del supermercado después de hacer las compras para la casa, encontré a mi esposo con una expresión de preocupación en el rostro. Apenas crucé la puerta, me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Mi corazón se aceleró, porque por su tono de voz supe que no se trataba de algo bueno. Cuando nos sentamos en la sala, me miró con una seriedad que pocas veces había visto en él y me dijo que su madre le había confesado algo preocupante. Según ella, yo la había estado tratando mal. No podía creerlo. Era tan absurdo, tan completamente ridículo, que mi primer instinto fue reírme, pero al ver la expresión de mi esposo supe que él no lo veía como una broma. Me dijo que su madre le había contado que yo la ignoraba cuando me pedía ayuda. Que a veces la dejaba esperando demasiado tiempo para atender sus necesidades y que incluso había llegado a alzarle la voz en más de una ocasión. Lo peor fue cuando me dijo que su madre estaba muy afectada emocionalmente por mi actitud. Intenté explicarle que nada de eso era cierto, que si alguien estaba siendo tratado injustamente en esa casa era yo, pero él no quería escucharme. Su madre era una mujer enferma, frágil y vulnerable, y yo era la persona que se suponía debía cuidarla. No podía simplemente desestimar sus palabras. Me dijo que entendía que yo estaba cansada, pero que debía ser más comprensiva, que tenía que ser más paciente con ella. Me sentí sofocada por la injusticia de la situación. Yo era la que había renunciado a todo, la que había dejado su trabajo y su independencia, y ahora me acusaban de ser una mala persona. Esa noche me acosté con la certeza de que algo estaba completamente roto en mi matrimonio. Hasta ese momento, había creído que mi esposo era alguien en quien podía confiar, que por más difíciles que fueran las cosas, él siempre estaría de mi lado. Pero ahora entendía que, cuando se trataba de su madre, yo nunca ganaría. A la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no podía seguir así. No podía permitir que me siguieran aplastando, que convirtieran mi vida en un infierno mientras yo sonreía y pretendía que todo estaba bien. No tenía claro todavía qué haría, pero sabía que no podía continuar en esa situación por mucho tiempo. Lo que no sabía en ese momento era que las cosas aún podían ponerse peor. Mi suegra no había terminado conmigo. Apenas estaba comenzando. Actualización 2. Desperté al día siguiente sintiéndome atrapada en una rutina que ya no me pertenecía. Había pasado de ser una mujer independiente y segura de sí misma a convertirme en la sombra de lo que una vez fui. Mi vida giraba en torno a los horarios de mi suegra, a sus necesidades, a sus caprichos disfrazados de exigencias. Me levantaba temprano para preparar su desayuno, asegurándome de que todo estuviera exactamente como le gustaba, porque cualquier pequeño error se convertía en una oportunidad para quejarse de mí con su hijo. Luego la ayudaba a levantarse, a asearse, a vestirse. No podía ni siquiera tomarme 5 minutos para respirar sin que ella encontrara alguna manera de hacerme sentir que no estaba haciendo lo suficiente. Desde la noche en que mi esposo me dijo que su madre se sentía maltratada por mí, su actitud había cambiado. Ya no era el hombre que alguna vez se preocupó por mis sentimientos, el que me preguntaba cómo había sido mi día o me recordaba lo orgulloso que estaba de mí. Ahora, cada vez que hablábamos, era para señalar algo que yo estaba haciendo mal. Mamá dice que tardaste mucho en ayudarla a salir de la cama. Mamá se sintió sola toda la tarde porque estabas ocupada con otras cosas. Mamá dice que te nota distante. ¿Pasa algo? Cada palabra era como una aguja clavándose en mi piel, cada acusación me hundía un poco más en la desesperación. Pero lo peor de todo era que mi suegra sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Había pasado de los comentarios mordaces y los gestos de desprecio a algo más retorcido, algo que solo nosotras dos podíamos notar. Cuando mi esposo estaba en casa, se aseguraba de mostrarse amable, aunque con un matiz de victimismo sutil. Bajaba la voz cuando hablaba, fingía debilidad, asegurándose de que él viera lo frágil que estaba y lo mucho que dependía de mí. Pero en cuanto él salía por la puerta para ir a trabajar, su verdadera cara salía a la luz. Empezó a hacerme la vida imposible de maneras que eran imposibles de probar. Cosas pequeñas al inicio, como cambiar de lugar los objetos de la cocina para que yo perdiera tiempo buscándolos, o dejar abierta la llave del agua para que yo tuviera que correr a cerrarla antes de que se derramara. Luego, poco a poco, se volvió más descarada. Derramaba líquidos en el suelo y esperaba a que yo los limpiara. Tiraba la comida al suelo y fingía que había sido un accidente. Dejaba migajas en su cama y luego se quejaba con su hijo de que yo no la mantenía limpia. Hubo un día en particular en el que supe que había llevado su juego demasiado lejos. Era una tarde calurosa, y yo había pasado toda la mañana limpiando la casa después de atenderla. Me sentía agotada, drenada de energía, pero aún así traté de hacer mi trabajo sin quejarme. Fui a su habitación para darle su almuerzo, asegurándome de que la bandeja estuviera bien equilibrada, y cuando me acerqué para colocársela en la mesa junto a su cama, ella movió su brazo con un gesto repentino, lo suficientemente rápido como para hacer que la bandeja se volcara sobre las sábanas blancas. La comida quedó esparcida por todas partes, una mancha grande y evidente en la tela, y en cuanto vio lo que había hecho, dejó escapar un grito. «Mira lo que hiciste», exclamó con un tono que sabía que se escucharía en toda la casa. «Me empujaste la comida encima». Me quedé de pie, atónita. No podía creerlo. Ella lo había hecho a propósito, yo lo sabía. La forma en que había movido el brazo, la rapidez con la que gritó, la expresión de satisfacción oculta en sus ojos mientras me miraba con fingida indignación. No me había dado tiempo ni siquiera de reaccionar antes de que mi esposo llegara corriendo al escuchar el escándalo. Él entró a la habitación con la preocupación pintada en el rostro y lo primero que vio fue a su madre cubierta de comida y a mí parada junto a la cama con la bandeja vacía en las manos. Ni siquiera tuve que escuchar sus palabras para saber lo que estaba pensando. Mi suegra, con su mejor expresión de inocencia, miró a su hijo y dijo que yo había sido descuidada, que había movido la bandeja de manera brusca y que no había sido lo suficientemente cuidadosa con ella. Mi esposo ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Se giró hacia mí con un tono seco y me dijo que tuviera más cuidado, que su madre no tenía por qué estar pasando por estas cosas. Lo peor no fue su tono, ni siquiera su expresión de fastidio. Fue el hecho de que me trató como si mi versión de la historia no importara, como si lo que yo sintiera no valiera nada. Ese día supe que estaba completamente sola en esa casa. Conforme pasaron las semanas, la situación solo empeoró. Mi suegra encontraba nuevas formas de provocarme, nuevas maneras de hacerme sentir que mi vida se había convertido en un infierno del que no podía escapar. Pero lo que más me aterraba era darme cuenta de que estaba perdiendo el control de mi propia mente. Había momentos en los que me preguntaba si realmente era yo la del problema, si tal vez me estaba volviendo paranoica. La manipulación emocional era tan sutil, tan meticulosamente calculada, que me hacía dudar de mis propios recuerdos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que estaba atrapada en una trampa, que había sido arrastrada a una situación en la que no tenía salida. Ya no tenía trabajo, ya no tenía independencia financiera, ya no tenía a nadie que pudiera respaldarme. Mi esposo ya no era mi apoyo, sino mi carcelero. Y mi suegra, la mujer que alguna vez me trató con cariño, ahora se había convertido en mi verdugo. Había algo en su mirada cada vez que me veía limpiando sus desastres, cada vez que me obligaba a disculparme por cosas que no había hecho. Algo que no había notado antes, pero que ahora me resultaba imposible de ignorar. Disfrutaba haciéndome sufrir. Ese pensamiento me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No era solo resentimiento por lo que había dicho aquella noche. No era simplemente una mujer mayor que se sentía herida por mis palabras. No, mi suegra estaba disfrutando de todo esto. Estaba disfrutando de mi desesperación, de mi impotencia, de la manera en que su hijo me estaba alejando poco a poco. Y lo peor de todo es que sabía que no podía hacer nada para detenerla. Me encontraba en un punto en el que ya no sabía cuánto más podía soportar. Pero lo que no sabía era que,
en medio de mi desesperación, estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Algo que me haría ver la situación desde otra perspectiva. Algo que encendería dentro de mí una chispa que no había sentido en mucho tiempo: rabia. La rabia de saber que me estaban usando. La rabia de saber que había sacrificado mi vida por personas que no lo merecían. Y, sobre todo, la rabia de darme cuenta de que, si no hacía algo al respecto, ellos seguirían pisoteándome hasta el final. Lo que mi suegra y mi esposo no sabían era que yo no era una persona que pudiera ser destruida tan fácilmente. Y si habían pensado que podían hacerme desaparecer en el papel de la esposa sumisa y la cuidadora complaciente, estaban a punto de darse cuenta de su error. Actualización 3. El día en que todo cambió para mí llegó de la forma más inesperada posible. Hasta ese momento, mi vida se había convertido en un ciclo interminable de abuso silencioso, manipulaciones y desprecio disfrazado de fragilidad. Me había acostumbrado a despertar cada mañana sintiendo un peso en el pecho, una opresión insoportable que me decía que otro día más de humillaciones y agotamiento me esperaba. Había dejado de pensar en mí misma, en mis sueños, en mis necesidades. Me había convertido en una sombra, en alguien que existía solo para servir a los caprichos de una mujer que se alimentaba de mi sufrimiento y de un esposo que ya no me veía como su compañera, sino como un accesorio más de su vida, algo prescindible, intercambiable. Pero en esa tarde en particular, mientras terminaba de limpiar la cocina después de otro de los accidentes de mi suegra, escuché algo que lo cambió todo. Mi esposo había llegado más temprano del trabajo y se encontraba en la sala con su madre. Yo no tenía intención de espiar, ni siquiera quería escuchar, pero al pasar por el pasillo, algo en sus voces me hizo detenerme. No fue un instinto consciente, sino una reacción involuntaria, como si mi subconsciente supiera que lo que estaba a punto de escuchar era importante. Me quedé quieta, fuera de su vista, con el corazón acelerado y la respiración contenida, y entonces escuché la voz de mi suegra, suave pero con un tono de satisfacción apenas disimulado. «Te dije que sería fácil», susurró ella, con una calma que me heló la sangre. Solo necesitábamos empujarla un poco y ahora ya ni siquiera se defiende. Sentí como mi estómago se encogía. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Y no exageres», respondió mi esposo, pero su tono no era de desacuerdo, sino de resignación. Como si fuera algo de lo que ya estaba al tanto. Como si todo esto no fuera nuevo para él. No estoy exagerando. Ella ya está completamente bajo control. Ni siquiera se atreve a levantar la voz. Se ha tragado todo lo que le hemos dicho y sigue agachando la cabeza. Ahora es exactamente lo que debería ser, una buena esposa y cuidadora, sin más distracciones. El aire se sintió denso a mi alrededor. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba escuchando, pero mis oídos no podían engañarme. «Tampoco podemos pasarnos», dijo mi esposo tras un momento. «No quiero que se rompa por completo, porque si se va, tendré que encontrar a alguien más». Aquellas palabras fueron como una puñalada. No había ni una pizca de afecto en su voz, ni una mínima señal de que me consideraba su pareja, su compañera de vida. No, yo era simplemente una herramienta, una solución conveniente a su problema, y su madre había convertido mi sacrificio en un juego para su propio entretenimiento. Algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma en la que ellos esperaban. No fue tristeza ni desesperación. Fue rabia. Una rabia pura, ardiente, sofocante. Una rabia que había estado enterrada dentro de mí durante meses, retenida bajo la presión del agotamiento y la resignación. Pero ahora, con cada palabra que salía de sus bocas, esa rabia crecía, transformándose en algo más oscuro, más frío, más peligroso. No iba a ser su juguete nunca más. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí, escuchando en completo silencio mientras mi esposo y su madre discutían sobre mí como si yo no fuera más que una pieza de mobiliario en la casa. Pero en algún punto, decidí que ya era suficiente. Me alejé sin hacer ruido, volviendo a la cocina con una mente que ya no se limitaba a lamentarse o a cuestionar mi situación. Ahora tenía un propósito, una dirección clara. Si ellos pensaban que podían manipularme, quebrarme hasta convertirme en una sombra sin voluntad, entonces estaban a punto de descubrir lo que realmente era capaz de hacer. La primera decisión que tomé fue la más importante: necesitaba pruebas.
No podía simplemente confrontarlo sin más, porque ya sabía cuál sería el resultado. Me harían ver como la loca, la exagerada, la inestable. Necesitaba algo tangible, algo que no pudieran negar. Así que empecé a planear, con una frialdad que nunca pensé que existía dentro de mí. Esa misma noche, cuando todos estaban dormidos, tomé mi teléfono y busqué entre mis contactos a la única persona en la que podía confiar, mi amigo de la universidad, el abogado que siempre había estado ahí para mí. No hablábamos tanto como antes, pero sabía que si le explicaba la situación, él me escucharía. Le envié un mensaje breve, sin detalles, solo diciéndole que necesitaba ayuda y que no podía hablar abiertamente. En menos de 10 minutos, recibí una respuesta. Me pidió que nos viéramos en persona, en un lugar donde pudiera hablar sin miedo a que me escucharan. A la mañana siguiente, fingí que iba al supermercado y me encontré con él en una cafetería cerca de la casa. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. No tuve que decirle nada para que supiera que algo estaba mal. Le conté todo. Cada detalle, cada manipulación, cada abuso disfrazado de descuido. Al principio, pensé que no me creería, que tal vez me diría que estaba exagerando, que solo era un malentendido. Pero él no me interrumpió ni una sola vez. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido y los labios presionados en una línea tensa. Cuando terminé, apoyó los codos sobre la mesa y dijo con una calma calculada, «Vamos a hacer esto bien. No vas a salir de ahí con las manos vacías». Su respuesta me devolvió algo que creí haber perdido, esperanza. Lo primero que hizo fue explicarme que, a pesar de haber dejado mi trabajo por decisión propia, tenía derechos. Mi esposo no podía simplemente dejarme sin nada si decidía divorciarme, y mucho menos después de haber dependido de mí para el cuidado de su madre. También me dijo que, con las pruebas adecuadas, podría demostrar el abuso psicológico al que estaba siendo sometida. Desde ese momento, cada día en esa casa dejó de ser un tormento y se convirtió en una oportunidad. Empecé a grabar conversaciones, a tomar fotos de los desastres que mi suegra causaba a propósito, a anotar cada incidente con fecha y hora exacta. Recopilé capturas de pantalla de los mensajes en los que mi esposo minimizaba mis quejas, los comentarios hirientes de su madre que lograba atrapar en voz baja cuando pensaba que nadie le escuchaba. Y lo más importante, esperé el momento perfecto para obtener la prueba definitiva, una conversación en la que admitieran que todo esto había sido planeado. Sabía que no podía apresurarme. Sabía que debía actuar con cuidado, con precisión. Así que me armé de paciencia, de frialdad. Fingí sumisión, sonreí cuando debía hacerlo, bajé la cabeza cuando era necesario. Dejé que mi esposo y su madre siguieran creyendo que tenían el control, que su juego seguía funcionando. Pero lo que ellos no sabían era que el juego ahora era mío. Y muy pronto, lo perderían todo. Actualización 4. La espera fue larga. Durante semanas, me sumergí en la rutina, fingiendo ser la esposa y cuidadora sumisa que se suponía debía ser. Mi mente trabajaba incansablemente, planeando cada movimiento, cada palabra, cada acción que debía tomar. Mientras tanto, mi suegra y mi esposo seguían con su comportamiento tóxico, sin saber que yo había comenzado a jugar el mismo juego, pero con reglas completamente diferentes. Cada día, mi confianza en mi plan aumentaba, y al mismo tiempo, la ansiedad que sentía al mantener la fachada de sumisión crecía. Sabía que la confrontación final estaba cerca, pero quería asegurarme de que todo estuviera perfectamente preparado. No podía darles la oportunidad de escapar de las consecuencias de lo que me habían hecho. Había comenzado a recopilar pruebas de todo tipo, grabaciones discretas de conversaciones en las que mi suegra y mi esposo hablaban de mí de una forma cruel y despreciativa. Fotos de los pequeños accidentes que ella provocaba a propósito para que pareciera que yo era negligente en mi rol como cuidadora. E incluso mensajes de texto en los que mi esposo minimizaba mis quejas y defendía ciegamente a su madre. Sabía que, con las pruebas adecuadas, no solo podría salir de esa casa, sino también llevarme una compensación económica que me permitiera reconstruir mi vida sin la opresión de una relación que había dejado de ser amorosa hacía mucho tiempo. Fue un día, después de una de las discusiones más absurdas que había tenido con mi suegra, cuando finalmente sentí que todo estaba listo. Mi suegra, como siempre, había arruinado la comida que le preparé a propósito. Esta vez,
Fue un simple plato de sopa que dejó caer sobre la mesa mientras hacía un movimiento brusco, y luego, como si fuera un accidente, comenzó a gritar que yo la estaba tratando con desprecio, que no había cuidado el plato correctamente. Mi esposo, al llegar a casa, me miró con esa expresión fría de siempre, como si fuera yo la culpable. En ese momento, supe que había llegado la hora. Ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Mientras mi esposo regañaba de nuevo, sin ningún asomo de duda sobre mi culpabilidad, decidí que era el momento de confrontarlos con la verdad que había estado guardando. Me levanté, respiré profundamente y decidí que no iba a permitir que siguieran manipulándome más. Aproveché la ocasión para reunirlos a ambos en la sala, sabiendo que mi esposo nunca cuestionaría la autoridad de su madre. Estaba tan seguro de que podía ignorar mis sentimientos, como si no fuera una persona, sino una sirvienta invisible, que ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Con tranquilidad, les dije que tenía algo importante que compartir, algo que ambos debían escuchar. Mi suegra, como era de esperar, intentó hacer un gesto de desprecio, pero esta vez no me desarmó. Mi voz salió firme, controlada, sin titubeos. Comencé a contarles todo lo que había estado sucediendo, cada palabra que había escuchado, cada pequeño ataque psicológico, cada comentario pasivo-agresivo. Les expliqué cómo me había estado sintiendo, cómo había sido víctima de una manipulación emocional por parte de ambos. Lo primero que ocurrió fue la reacción de mi suegra. No fue una sorpresa, pero lo que más me impactó fue la frialdad con la que me miró. No había remordimiento en sus ojos, no había una pizca de empatía. Solo un brillo de satisfacción, como si todo esto hubiera sido un juego para ella. Sabía que había ganado, o al menos eso pensaba. Pero lo que no sabía era que su hijo ya no la protegería de la forma en que lo había hecho antes. Mi esposo, por su parte, intentó minimizar la situación, pero no pudo evitar mostrar una señal de incomodidad cuando mencioné las grabaciones que había hecho. Le dije que no solo tenía pruebas de lo que había ocurrido dentro de la casa, sino que también había contactado a un abogado. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad absoluta. Le expliqué que tenía todo lo necesario para demandarlo por abuso psicológico y difamación, y que, si la situación no se resolvía de manera justa, no dudaría en llevarlo a los tribunales. Al principio, mi esposo intentó negar todo, incluso intentó poner en duda la validez de las pruebas. Pero cuando saqué mi teléfono y comencé a reproducir una de las grabaciones en la que él minimizaba mis sentimientos y defendía a su madre, su rostro se descompuso. A medida que las pruebas se acumulaban, vi cómo la arrogancia que había caracterizado su comportamiento comenzaba a desmoronarse. Su voz tembló un poco cuando le mencioné el divorcio. Le dije que, además de la compensación económica por todo lo que había perdido, también me llevaría la mitad de lo que habíamos acumulado durante nuestra relación, incluyendo la casa. Mi suegra, por supuesto, no dijo ni una palabra. Se limitó a mirarnos en silencio, mientras la tensión en la habitación se volvía casi insoportable. Yo sabía que ella ya había perdido el control sobre la situación. Durante meses, había tratado de manipularme, de hacerme sentir pequeña, pero ahora era ella quien estaba en la cuerda floja. No iba a dejar que me llevaran por delante sin luchar. Sabía que, al final, la que saldría vencedora sería yo. La confrontación con mi esposo terminó con un silencio pesado. No me dio más excusas ni palabras vacías. Me miró, y aunque intentó salvar su orgullo, su mirada reflejaba una mezcla de frustración y miedo. Finalmente, dijo que quería hablar más tarde, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más. Me levanté, cogí mis cosas y me dirigí a la puerta, sin mirar atrás. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero también sabía que, aunque era el final de mi sufrimiento en esa casa, no era el final de lo que venía. Mi siguiente paso fue contactar a mi abogado, quien me recibió con el apoyo que tanto necesitaba. Como buen amigo, no me cobró ni un centavo por sus servicios. Consideraba mi situación como una lucha justa, una en la que había sido manipulada y aprovechada por las personas que más confiaba. Juntos, comenzamos a planear la demanda, que no solo incluiría el divorcio, sino también una compensación económica por el abuso emocional y las pérdidas que había sufrido. Lo que más me sorprendió de todo el proceso fue lo rápido que las cosas empezaron a cambiar. Mi esposo, al principio tan seguro de sí mismo, ahora me veía con una mezcla de arrepentimiento y miedo.
Empezó a darme señales de que podría querer negociar, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada, y no iba a dar marcha atrás. La guerra que había comenzado con manipulaciones y desprecios, ahora se convertiría en una batalla legal, en la que no quedaría espacio para el perdón ni para los remordimientos. Mi suegra, por su parte, también empezó a mostrar signos de pánico. Aunque trató de seguir con su actitud de siempre, sus intentos de controlar la situación se hicieron cada vez más desesperados. Pero lo que no sabía era que ahora no solo yo tenía las cartas en la mano. Tenía la fuerza para enfrentarla, y estaba decidida a conseguir justicia. El final de todo esto estaba cerca. Y cuando llegara, mi venganza sería tan completa como satisfactoria. Actualización 5. Cuando finalmente salí de aquella casa, lo hice sin mirar atrás. Caminé con la certeza de que cada paso que daba me acercaba más a la libertad y a la justicia que tanto me habían negado. Durante demasiado tiempo me habían hecho sentir pequeña, irrelevante, atrapada en una telaraña de manipulaciones que me reducían a la nada. Pero ahora era diferente. Ahora yo era la que tenía el control, la que decidía qué iba a pasar. Mi esposo y su madre pensaron que podían convertirme en su sirvienta sin voz ni voluntad, pero lo que no sabían era que yo no era el tipo de mujer que se resignaba a ser pisoteada. Lo primero que hice después de salir de aquella casa fue asegurarme de que mi abogado tuviera todo lo necesario para proceder con la demanda. Durante días, organizamos cada prueba, cada grabación, cada mensaje que demostrara el abuso al que había sido sometida. No solo se trataba del divorcio, sino de asegurarme de que mi esposo pagara por lo que me había hecho. Había renunciado a mi trabajo, a mi independencia, y me habían tratado como si fuera una simple herramienta desechable. No iba a permitir que salieran impunes. Mientras todo esto ocurría, mi esposo intentó comunicarse conmigo varias veces. Primero con mensajes escuetos, luego con llamadas que ignoré sin dudar. No tenía nada que decirme que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. Luego intentó una táctica diferente, la culpa. Me envió un mensaje diciendo que su madre estaba muy afectada por mi partida, que estaba débil y que me necesitaba. Que, al final del día, todo lo que había sucedido era solo un malentendido, y que deberíamos hablar para resolverlo de manera madura. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no era más que un intento de manipulación, un último recurso para hacerme dudar. Lo borré sin responder. Poco después, mi abogado me informó que mi esposo había recibido los documentos de la demanda de divorcio y de la compensación económica. Al parecer, la noticia lo tomó completamente por sorpresa. No pensó que yo fuera a llegar tan lejos. Creyó que, incluso después de todo, yo simplemente desaparecería en silencio, sin exigir lo que me correspondía. Pero se equivocó. Cuando leyó los términos, intentó negociar. Dijo que estaba dispuesto a darme algo, pero no tanto. Que tal vez podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de involucrar abogados. Para su mala suerte, yo ya no era la misma mujer que había dejado su trabajo por él. Ya no era la esposa dócil que aceptaba cada injusticia con la cabeza baja. Ahora era yo quien ponía las reglas, y mi abogado se aseguró de que él lo entendiera. Si no aceptaba mis términos, lo llevaría a juicio, y las pruebas que tenía en su contra no solo afectarían su bolsillo, sino también su reputación. Mi suegra, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Intentó difamarme con la familia de mi esposo, asegurando que yo la había abandonado en su peor momento, que después de todo lo que hizo por mí, la dejé sola y enferma. Incluso intentó manipular a algunos de mis antiguos amigos para que creyeran su versión de la historia. Pero no funcionó. La verdad era demasiado evidente, y los que realmente me conocían sabían que no era la persona cruel y desconsiderada que ella intentaba pintar. Además, yo ya no tenía miedo. Si antes temía lo que pudieran pensar de mí, ahora me daba igual. No me importaba su versión de los hechos. Lo único que me importaba era verlos caer. El proceso legal no fue fácil, pero fue metódico. Mi abogado, con su experiencia y determinación, logró que mi esposo accediera a un acuerdo en el que me aseguraba una compensación justa por todo lo que había perdido. No solo obtuve la mitad de nuestros bienes, sino también una cantidad adicional por los años en los que había dependido económicamente de él mientras cuidaba a su madre. Fue un golpe devastador para él, pero no me importó.
no había ni un solo rastro de compasión en mí. Él me había reducido a la nada, y ahora él era quien tendría que pagar el precio de sus acciones. El día que firmamos los papeles del divorcio, me miró con una expresión que mezclaba ira y derrota. Supongo que, hasta el último momento, pensó que podría convencerme de que retrocediera, de que reconsiderara lo que estaba haciendo. Pero yo no le di ni la satisfacción de una última discusión. Simplemente firmé los papeles y salí de la sala con la cabeza en alto, sin decir una sola palabra. Mi suegra, por su parte, quedó en la peor situación posible. Sin mí, no tenía a nadie que la cuidara, y mi exesposo no estaba dispuesto a hacerlo él mismo. Intentó contratar a alguien, pero los costos eran demasiado altos, especialmente después de que el divorcio lo dejara con menos recursos de los que esperaba. Eventualmente, tuvo que buscar una residencia para personas mayores, un lugar que, irónicamente, ella siempre había despreciado. Para cuando todo terminó, yo ya tenía mi propia vida reconstruida. Conseguí un nuevo trabajo, recuperé mi independencia y, lo más importante, recuperé la dignidad que intentaron arrebatarme. Fue un proceso largo, pero cada día que pasaba me sentía más libre, más fuerte. Tiempo después, recibí un mensaje de mi exesposo. Era patético. Un intento desesperado de reescribir la historia, de fingir que todo lo que había pasado no fue tan grave. Me decía que extrañaba lo que teníamos, que tal vez podríamos hablar, que su madre estaba muy arrepentida y que él también lo estaba. Que si pudiera retroceder en el tiempo, haría las cosas de manera diferente. Me tomó menos de 5 segundos decidir qué hacer con ese mensaje. Lo leí una vez, sonreí con una satisfacción fría y lo eliminé sin responder. Porque la venganza no siempre es un acto impulsivo de ira. No siempre es un grito, una pelea o una humillación pública. A veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante, vivir bien y dejar que los que te hicieron daño se ahoguen en las consecuencias de sus propias acciones.